Hola, bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de nuestro recorrido sonoro en Entrever Con. El episodio hoy se titula La cara moderna y nos invita a explorar una pregunta fundamental. ¿Hoy qué significa un buen parto? Esto es Entrever Con Marta, Amapola y Alejandra. Hablar de parto es hablar de poder, de quién decide, de quién acompaña y de qué condiciones hacen posible una experiencia segura y respetuosa. En algunos contextos, parir con parteras, dulas o en centros especializados puede verse como una elección, pero para muchas mujeres, y en especial negras, indígenas o de zonas rurales, la partería no es un lujo, es una opción real de cuidado. Mientras tanto, el auge de los llamados partos humanizados en sectores privilegiados ha convertido ese cuidado ancestral en un servicio exclusivo, sin reconocer su origen ni las luchas que lo sostienen. Esto nos plantea preguntas incómodas. ¿Podemos hablar de parto respetado en un país donde no todas las mujeres pueden elegir cómo y dónde parir? ¿Qué ocurre cuando una práctica comunitaria sostenida durante siglos empieza a comercializarse sin tener en cuenta a quienes la han resguardado? Hoy abrimos esta reflexión junto a tres invitadas muy especiales. Marta Lucía Rentería Barreiro, sabedora y lideresa social afro en Bogotá. Llegó desplazada en el año 2000 tras recibir amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos en Jamundí, Valle del Cauca. Desde entonces se dedica a la curandería, acompañando sobre todo a mujeres a través de formas de cuidado espiritual y no convencionales. Amapola Pacheco, partera profesional certificada por el Registro Norteamericano de Parteras, North American Registry of Midwives, antropóloga de la Universidad Nacional y educadora en salud materna de la Escuela Dar a Luz en Puerto Rico. Desde 2012 se dedica a la atención de partos domiciliarios en Bogotá, con un modelo de partería profesional, holístico e integrativo. Y Alejandra Galofri, ginecóloga obstetra con más de 20 años de experiencia médica y 10 como especialista. Además de su práctica clínica, cuenta con estudios en Derecho Médico y Ginecología Endocrinológica. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Menopausia y de la Sociedad Colombiana de Ginecología. Combina su labor profesional con una visión cercana y humanitaria de la salud. Así que prepárate para una conversación que honra la tradición y el conocimiento. Fortalece la importancia de hacer comunidad y nos invita a imaginar futuros más justos en torno al nacimiento. Bueno, gracias Amapola y Alejandra por venir a este episodio. Ustedes representan desde lo que conocemos nosotras, digamos desde los saberes ancestrales, como un poco la cara moderna de entender la partería, entender el acompañamiento del nacimiento, de entender el acompañamiento también a la mujer parida o parturienta. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Yo siempre trato como hacer una pregunta rompehielo y esa pregunta está orientada a cómo ustedes encontraron esa vocación por trabajar desde la partería o con la partería. Bueno, tu caso no sé si ginecología y ginecología se escriba mejor. Del cuidado de la vida. Uh-huh. Entonces, no sé si quieras comenzar. Bueno, pues curiosamente yo decidí estudiar medicina. Eso es una anécdota súper chistosa. Mi mamá era trabajadora social del hospital de Kennedy y yo le dije a ella, no, yo quiero ser médica. Y mi mamá dijo, no, eso es un complique, venga, la traigo a Kennedy para que vea, a ver, y como que me desinfle, ¿no? Entonces la primera mañana estuve en urgencias de Kennedy, ya se imaginarán lo que vi. Estaba con una amiguita mía del colegio y mi amiguita hasta se desmayó y todo. Yo no, esto no fue para nosotras, más porque era urgencias despelotada, llena de heridos, no sé qué. Entonces nos fuimos a almorzar
y estábamos súper tristes ahí diciendo, bueno, ¿usted qué va a estudiar? ¿Biología? No, yo no sé, ingeniería. Bueno, y por la tarde llegó mi mamá y me dijo, no, se las van a llevar a una sala de partos. Y bueno, pero estábamos ya desinfladas porque nos había impresionado a urgencias. Dijimos, ¿será que sí? ¿Qué tal que otra vez mi amiguita otra vez se desmaye? Entonces, no, se van poniendo los uniformes y entramos a sala de partos de Kennedy. Les estoy contando que eso fue, yo tenía 18 años, o sea, eso fue hace rato, eso era una cosa llena, un montón de mujeres dando a luz, impresionante. Y ahí, viendo un parto, viendo nacer un bebé, yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, pero no sabía si ginecología, pero dije, yo quiero ser médico. Me gustó. Y después cuando ya fui rotando en las especialidades en medicina, iba pasando por todo y yo decía, no me gusta medicina interna, no me gustaba sino la obstetricia, ¿sabes? Y yo hice obstetricia más, yo hice la especialización más, no por ginecología, sino por obstetricia. Me encanta ayudar a las mujeres. Esa es como la vocación mía, servir a las mujeres. Ahora lo hago en todas las etapas de la vida, en las niñas, las adolescentes, las mujeres en la menopausia, pero en las mujeres que dan a luz, sobre todo ese momento tan importante en la vida de una mujer, me parece que yo sea un instrumento para ayudarlas, me encanta y me hace muy feliz. Ahí empezó todo. ¿Y tú? Yo estudié antropología en la Nacional con una visión distinta de lo que iba a hacer. Pero en el primer año de antropología me enfoqué siempre en antropología biológica y con enfoque de género, y me encontré en una investigación que estaba haciendo con un manual de partería, con un libro de partería, que fue el único que me respondió las preguntas que yo estaba intentando responder. Después de pasar por manuales de medicina, después de pasar por varias cosas de antropología médica, ese manual respondió muchas de las preguntas de la investigación y preguntas que yo tenía al interior, porque yo estaba atravesando una noche oscura del alma. Para ese momento tenía 17 años. Me sentía muy desorientada y sobre todo muy desesperanzada con el mundo, con la vida. Y ahí encontré algo que reveló algo muy importante para mí, y era que trabajar en la etapa primal, es decir, gestación y primeros 3 años de la vida de los seres humanos, podía hacer la diferencia. Y eso me devolvió la esperanza y alumbró para mí un camino importante de poder aportar a la vida, al mundo, a las familias en etapa primal, porque descubrí también que los adultos están muy disponibles a evolucionar, a escuchar, a mejorar, a aprender durante esa etapa de gestación y de posparto, ¿no? Están abiertos, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace esto? Y están abiertos a escuchar, tal vez como a replantear creencias, y siento que es una gran potencia, una gran potencia ahí. Y bueno, a lo largo de la carrera pues fui confirmando esa intuición, eso que me reveló la partería, porque pues fui entendiendo desde las neurociencias cómo se configura el cerebro en etapa primal, cómo la gestación implica también, y la salud mental de la familia y de la mamá, sobre todo, cómo implica también al bebé, al futuro ser humano, cómo cuidar ahí que realmente las mujeres puedan tener una buena experiencia de gestación, parto y posparto, realmente influye en esa semilla a largo plazo. Y pues significó para mí toda la potencia ahí, así que paralelo, más o menos debía estar como en la mitad de la carrera de antropología cuando empecé la escuela de partería urbana, y empecé a hacer ambos caminos en paralelo, ya antropología todo desde el nacimiento y la sexualidad. Como desde ese enfoque. Ahorita tú nos estabas compartiendo aquí a las dos sobre como el tema de estudiar partería en un tema más, no sé cómo decirlo, pues más formal. Entonces quería preguntarte si nos puedes ampliar de esa experiencia para tal vez otras personas que no habíamos escuchado sobre el tema. Sí, pues
La partería es diversa como la humanidad. Es diversa en idiomas, en continentes, en formas de abordarlo. Colombia es un país pluriétnico y multicultural que realmente es una muy buena muestra de todas las formas de partería que pueden convivir, porque no es lo mismo hablar de partería afro que hablar de partería indígena, y dentro de lo indígena no es lo mismo de la sierra que de la selva. Están las campesinas y estamos también las mujeres de la ciudad, que desde dos miradas, lo globalizado, ¿no? Como mi generación, por ejemplo, que empieza también a crecer en un mundo globalizado, donde se pueden ver todas otras maneras de hacer las cosas, pero al mismo tiempo mestizo, ¿no? Entonces, donde sabemos que lo indígena es una posibilidad, donde sabemos que lo afro es una posibilidad y que vivimos en un país que lo contiene todo, pues dentro de eso está justamente una partería que es mucho más formal, llamada, por ejemplo, en España, matronería, y en español se traduce como a partería profesional, pero yo como antropóloga tengo toda una inquietud sobre ese apellido, porque profesional es todo el que hace muy bien su trabajo. Por lo tanto, el resto de las parteras que saben hacer bien su trabajo, independiente de que no hayan pasado por la academia, independiente de que no hayan hecho un proceso formal de estudio, también son profesionales. En ese sentido, ese apellido es debatible, pero sí, es un proceso mucho más formal porque es académico. Porque en los Estados Unidos hay todo un colegio de acreditación donde debes demostrar habilidades, donde hay exámenes, donde todo pues, es basado en ciencia, donde la práctica tiene, pues además de tener un currículum, tiene sí, como unas horas de requisito, sí, unos años de requisito. ¿Y vale mucho estudiar allá? Todo lo que pensemos de pesos a dólares sí, cuesta claro, mucho, sí. la verdad. Sí. Sí, por supuesto. No, la inversión pues que yo decidí hacer a partir de eso fue importante. Fue importante. Que además, voy a decirlo así tal cual, yo creo que yo por mí misma y por mi propio peso y manos no lo hubiera logrado, porque yo tenía unos buenos ahorros que había dicho, bueno, de mi trabajo siempre lo que yo gano de esto va, ¿no? Pero eso no alcanzaba a cubrir, porque además, pues tienes que ir a vivir allá, ¿no? Y no puedes estar trabajando, entonces tienes que tomar ese tiempo sabático, ¿no? En el sentido en que no vas a trabajar remuneradamente, pero además tienes que vivir, es decir, pagar arriendo, comer, pero además tienes que pagar la academia, entonces es un montón y la verdad, eso solo fue posible a mis madrinas, padrinos, benefactores, incluyendo, sí, como aliadas, pero sobre todo mi esposo, que está completamente comprometido con mi proyecto de vida y tal vez con mi visión y mi misión, y decidió que, bueno, que eso era un proyecto de familia, que yo estuviese allá. Y bueno, gracias a eso es que en esas proporciones eso es posible, porque la verdad es bien diferente. Y eso que era mucho más económico que ahora en lo que está el dólar. Claro, yo a ti también, a partir de eso me sale como esta pregunta de también lo costoso que es estudiar medicina en un país como Colombia, ¿no? Impresionante. ¿Cómo fue tu experiencia también para llegar a ser ginecóloga a partir de eso? Te voy a contar, voy a reconocerles aquí cosas. Yo estudié en un colegio católico del Opus Dei, se llama el Gimnasio Iragua. Entonces cuando salí a estudiar medicina, pues claro, la medicina es la carrera más costosa que hay. Hice el deber de presentarme a la Universidad Nacional
Y es que es súper difícil pasar a la nacional. También. Bueno, esa es mi excusa, ¿no? Es que es muy difícil. No, mentira, es que el examen eran puras matemáticas. Sí. O sea, yo incluso te digo que yo levanté la mano y dije, ven, me estoy presentando para medicina, solo me están preguntando matrices y quebrados, Sí, y no hay preguntas de la célula y el cuerpo humano. No, ese es su examen. Yo dije, no voy a poder. Y claro, como estudié en un colegio del Opus Dei, ellos tienen la universidad del Opus Dei. Entonces para mí fue muy fácil también pasar a la Universidad de La Sabana. Tengo que decir que me tengo que quitar el mérito. Decía, bueno, pues tuve un buen ICFES y eso, pero pues digamos que, y como yo ya conocía el colegio, entonces dije, bueno, pues no fue en la nacional. Te lo digo que yo hubiera pasado en la nacional, ahí está, hubiera estudiado, y era bien costoso. Pues en mi época uno se tenía que endeudar con el ICETEX, no sé si ya uno lo haga, pero eso es un camello porque uno termina, ese no es el tema de esta vaina, pero es una inversión. Pero tiene un propósito este punto. Sí, bueno, es que entonces uno hace esa inversión para uno salir de médico general a pagar el ICETEX y a especializarme en una universidad nuevamente privada y costosa. Nuevamente, para hacer obstetricia yo volví a repetir el mismo ejercicio y ahí volví otra vez a la nacional. Otra vez pedí mi cosito y otra vez puras matemáticas y racionamiento abstracto. Y dije, joder, madre, pero tengo que poder. Y no, porque además que son como 3 o 4 cupos al año. Y viene un montón de gente del país a presentarse a la universidad. Yo siempre digo, o sea, los que están en la nacional son unos duros, unos pilos, esos manes son, porque son pilos, ¿sí? Bueno, y no pasé, y entonces volví otra vez a la Universidad de La Sabana, donde me conocían. Me dijo, claro, aquí puedes hacer la ginecología y obstetricia, te conocemos. Y yo, me tengo que endeudar otra vez. Además, la residencia ya ha cambiado un poquito porque creo que ya hay unas leyes. Cuando yo estudié la residencia, tú le pagas a la universidad como lo que hiciste tú, por entrenarte, y 4 años otra vez en los que tú no ganas un centavo, ¿sí? Entonces, y otra vez, entonces fuera de los 7 años de medicina, no sé qué, otros 4 años más por el entrenamiento. Ahí sí digo yo, mi patrocinador fue mi mamá, que siempre creyó en todo mi proyecto. Decía, bueno, hágale usted, pedimos prestado, miramos a ver cómo hacemos, y así fue. Sí, yo les preguntaba esto porque tengo como una intuición también de que todas las labores que están asociadas a la vida también están pues subvaloradas, ¿no? Como que, porque digamos la realidad de ustedes para estudiar, para llegar a estos escenarios no es diferente a la de una partera, por ejemplo, en el Pacífico, que escasamente tiene para comer. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi bisabuela era partera, ella era ambera, pero, o sea, indígena ambera, pero ella practicaba era partería afro porque se crió como en un contexto afro. Y ella era minera, era lavandera, era lo que le saliera, así tenía que cuidar niños y una cosa a la otra, pero también era partera, y era la partera pues de toda la ciudad, de todo el contexto de la ciudad. Entonces es como eso, que todo lo que esté asociado a la vida, y más para nosotras las mujeres, tiene una carga económica imposible de pagar, ¿no? Y por eso digamos que también parte de esta, digamos, estoy parafraseando a las parteras, esto no es, digamos, autoría propia, pero entonces ellas dicen como tanto esfuerzo que le metemos a esto y aún seguimos pues empobrecidas, ¿no? Entonces, sí, no sé, pues me llega esa intuición, no sé ustedes qué piensen al respecto. Es que así funciona con las labores de cuidado, ¿no? Todas las labores de cuidado invisibilizadas, ser madre, ¿no? Ser cuidadora de las infancias, hacer todas las labores domésticas, preparar la comida, sostener como la casa y todo lo que se necesita para sostener una casa, son labores de cuidado invisibilizadas y no remuneradas, ¿no? En nombre del amor, lo llamamos. Y en nombre de ese amor es trabajo no pago, sobre el que se construye la plusvalía del capitalismo directamente, porque sin nuestro trabajo gratuito, pues no habría capitalismo posible. Es de esa ventaja de plusvalía que se construye, y justamente las parteras pues nos estamos haciendo ese trabajo, esa pregunta, no solo por nuestro trabajo, sino porque pues nosotras trabajamos con las mamás, ¿no? Con estas otras cuidadoras
no remuneradas. Y somos testigos, somos los primeros testigos de todo lo que hay de violencia económica en el hogar, de violencia de género en el hogar, donde las mujeres pues sostenemos el mundo, los niños, el cuidado, la casa, el alimento, pero no trabajamos. Entonces, claro, bajo esa lógica, las que nos dedicamos al cuidado de la vida, pues porque cobramos, ¿no? Y esa es una de las preguntas que para mí como antropóloga he ido indagando un poco más, porque me encontraba con parteras MISAC. Hace unos 3 años estaba en conversaciones con ellas y ellas nos contaban que al principio el mandato en la comunidad había sido que las parteras no podían cobrar, porque si cobraban perdían el conocimiento. Pero la pregunta contemporánea y muy necesaria ahora es, pero los hombres de saber sí pueden cobrar y no pierden su conocimiento, ¿no? Entonces es sobre nosotras. Y hay que pensarlo con perspectiva de género, porque nosotras somos como género las que más trabajo invisible y gratuito ponemos para la sociedad, y con la partería no es distinto. Claro, en ese sentido yo como partera de la ciudad tengo toda una cantidad de privilegios a favor, no solo sobre el hecho pues, de esta cosa de la ruleta de la cuna en la que uno nace, ¿verdad? El hecho de poder, ir al colegio, luego ir a la universidad, pasar a la nacional y luego pensarme algo más, ¿no? Eso es toda una serie de privilegios. Pero además tengo el privilegio de dedicarme a mi labor como vocación, como estudio, de una manera remunerada sin tener que tener varios otros trabajos al tiempo para poder sostener a mi familia. Y eso ahora mismo que soy mamá y que inmediatamente pues para poder tomarme un tiempo de ser mamá pues inmediatamente pues no había, como soy autónoma pues nada me cubría, no había, es decir, sencillamente dejé de trabajar y dejé de ser remunerada. Sí, dejé de trabajar remuneradamente porque tengo ahora trabajo 24 horas pero no remunerado. Pues me viene y me atraviesa esta pregunta sobre lo mal pagos que están los cuidados, ¿no? Los cuidados en general. Y claro, pensando pues todas otras maneras, pues porque la partería y atender partos, ¿no? Estar on call todo el tiempo, ¿no? De guardia, 24 horas, va cansando, va agotando. Y uno sabe que en este oficio no necesariamente va a ser eterno porque el cuerpo no da para tanto. Pero no hay algo, digamos, a nivel comunitario, social, colectivo, pensado para estos cuidadores, para estos proveedores de salud en ninguna de las escalas. Porque en los Estados Unidos, que tienen la tasa más grande de suicidio de proveedores de salud, ¿no? De médicos, que el sistema los quema y sencillamente los reemplazan, en ese sistema, con todos esos privilegios y el dinero que puede haber de por medio, tampoco está pensado el respaldo comunitario, colectivo y social para los cuidadores de la vida y de la salud. Entonces es una pregunta global. Yo creo en lo personal que si uno escoge la profesión de médico, tiene que haber, lo primero, la vocación, porque esto no es una profesión que tú vas a escoger pensando en que tú vas a tener una remuneración económica adecuada para lo que tú haces, ¿sí? Y menos obstetricia. Entonces, tiene que haber una vocación importante de ti hacia el servicio, hacia la ayuda. Si tú pensaste estudiar medicina porque tú vas en negocio, fallaste y ahí en 5º semestre ya te puedes ir cambiando de carrera. Es importante que tengas esa vocación. Nadie es médico pensando en que se va a ser rico de pronto, no sé si un cirujano plástico lo pensó, un dermatólogo, pero de resto, no, es la vocación y que te haga feliz. O sea, es que si uno, cualquiera de las carreras que uno tenga o el oficio que tú hagas, que lo que tu trabajo te llene como persona y, ¿sí me entiendes? Sea que tú estés ayudando, o sea, que seas un ingeniero, un abogado o
que te haga, que te llene y te gratifique. Que tu mal o bien remunerado, pero que te gratifique en lo personal. Tú de pronto tendrás mi misma gratificación cuando estás viendo a una mamá teniendo a su bebé acabando de parir. Esa gratificación que a mí todavía me pasa, que no tiene un valor económico, sino de que yo la conocí desde el día semana 7 y están ellos dos ahí quieticos. A mí ese valor ya es el valor, es para mí. Y por eso lo sigo haciendo. Si no, pues lo que tú dices, estar de llamado, mis pacientes particulares, mis pacientes de las prepagadas, me toca, me pueden llamar ahora y yo, bueno, qué pena contigo, me toca ir, ¿sí? Sí, claro. No hay una remuneración económica, no hay un valor económico que... Sí, hay muy poco dicho sobre eso de estar pendiente, ¿no? Como que, bueno, sí, ahora mismo no estoy trabajando, pero estoy pendiente y cada celular, hora, cada claro. noche estoy pendiente. Tener mi celular. Ajá. Cuando hablan de disponibilidad higiene del sueño, yo digo, pero no puedo, tengo que tener el celular al lado porque mis pacientes me pueden llamar. Seguro. Y entonces, por si acaso, tengo que estar. Eso no tiene un valor, no me van a pagar por... No. A uno no le pagan por hora de estar en guardia, Exacto. tal cual. Bueno, gracias, señora Marta, por estar aquí, Mayora. Tenemos como una conversación ya un poco iniciada, pero queremos conversar también con usted acerca de cómo fue ese interés para acercarse a la partería, a los saberes ancestrales y también su opinión acerca de las labores del cuidado para entender también la visión, digamos, desde las mujeres negras, cómo conciben todo este ejercicio y todo este acompañamiento a la vida en su conjunto. Bueno, ¿cómo llegué? Yo llegué desde niña, desde que tengo uso de razón, porque mi abuela era partera. Mi mamá también, ella tuvo sus hijos sola, pero mi abuela era partera, era mamá Lola. Entonces, eso me llamó la atención. De 4 hermanas, a mí me llamó la atención todo el tema del cuidado, pero no el cuidado como símbolo de esclavitud ni de obligación a la mujer, sino el cuidado de la sociedad, el cuidado del ambiente, el cuidado de la tierra, el cuidado de nosotras las mujeres que no nos cuidamos tanto. Sí, bueno, entonces no sé si alguna de pronto tenga una pregunta para la señora Marta, que ella es la sabedora mayor de aquí de todas nosotras. ¿Con quiénes trabajas aquí en Bogotá? Bueno, yo trabajo aquí en Bogotá desde la estrategia de Quilombo, pero también trabajo con muchos sectores de mujeres apoyando en el cuidado. Nosotros también, como Asociación Semilleros de Libertad y Quilombo Nia de Azaray, logramos también intervenir en el MICUS que hizo la República Argentina en el mes de marzo, hace un año, y nosotros intervinimos en la Corte Interamericana discutiendo el tema del cuidado. Ya la sentencia salió hace 20 días, la C05, la sentencia que la Corte Interamericana habla sobre el cuidado y todas las aristas que nosotros como cuidadoras de la sociedad le hicimos al MICUS de Argentina. Igualmente en Naciones Unidas, en las relatoras que tienen que ver con el cuidado, nosotros fuimos a posicionar el tema del cuidado desde los saberes ancestrales de los pueblos indígenas negros, afrocolombianos y pues desde nuestra identidad cultural negra. Con la Asociación Semilleros de Libertad y fuimos con FIAN Colombia, que también ahora estamos haciendo el proyecto de ley, el borrador proyecto de ley del derecho a la alimentación como parte del cuidado. Marcela, ¿tiene alguna pregunta? Muchas. ¿Alguna por la que quiera empezar? Sobre los partos aquí en casa, digo, aquí en Bogotá. Parir en Bogotá
como una mujer quiere, pero una mujer que no tiene un estatus económico alto, sino la mujer popular. Ujú. La mujer popular quisiera que su partera la atendiera, pero a la mujer popular le ponen miles y miles de barreras para que ella ceda una parida con partera. Eh, Prácticamente nosotros en la ciudad, las parteras, nos hemos convertido en cuidadoras y alistadoras para el parto, para enviársela A los hospitales. a los hospitales. Porque además de eso, lo que hacemos es cuidar muy bien. Ayer yo miraba una mujer que viene del sur de Bolívar, que le asesinaron hace 2 semanas al esposo. Viene con un dolor, con un duelo, pero con una barriga. Y ahí es mucho más delicado el uno abordarla. Y yo hablaba con ella, me dijo que mañana iba para que yo la escuchara. Entonces, somos parteras, pero nos convertimos también en psicólogas, en escuchas. Nos convertimos en ginecólogas, ginecostetra, sin introducir nada, solamente desde el cuidado, desde la posición, desde el relajamiento, desde la respiración, desde los baños con hierbas, del cuidado que una mujer debe tener en su preñez, que es como nosotros hablamos del El embarazo. Hacerlo en la ciudad es muy difícil. Yo me acuerdo que Tania, una compañera, llegó llorando al Quilombo hace 8 años y me dijo, doña Marta, es que vengo del hospital y me dijeron que me devolviera por ropa porque me van a hacer un degrado, porque ella sufrió preeclampsia en el primer parto, pero también le sostuvimos el bebé hasta que lo parió. Entonces yo le dije, ¿y usted para qué va donde los matasanos? ¿Ah? ¿Por qué no vino primero acá? Que acá se le controla la tensión, se le controla todo y usted tranquilamente tiene su embarazo. Le dije, me al favor y no vaya para allá. Yo me encargo de controlarle el embarazo. Ahí está la niña. Y la niña todos los días me da gracias. Marixa me dice, doña Marta, muchas gracias porque yo estoy viva aquí, porque usted cuidó a mi mamá. Ella le iban a hacer un degrado. Pero nosotras las parteras negras que estamos en lo urbano, pues no cobramos. Realmente no cobramos. Ni en lo rural. Ni en lo rural Menos. se cobra. Pero mire, Bogotá es una ciudad capitalista y debería de haber los ojos puestos no solamente en la estrategia de Quilombo. Yo ayudé con Yulisa y esta niña que estaba pequeña a gestar los quilombos y con otro grupo de mujeres. Yo no devengo salario en el quilombo, pero yo atiendo y no cobro. Porque cuando yo comercialice la medicina ancestral, estoy poniéndole barreras a la atención en salud. Y va en detrimento patrimonial, que era lo que yo me paré y le dije a la corte, mírenme a mí, yo soy el espejo de una cuidadora, de una partera cuidadora. Y detrás están todas las demás. Yo soy el espejo, no voy a tener pensión. No tengo vivienda porque me he dedicado a los cuidados. Y el conflicto armado me sacó hacia la ciudad. Yo amo a Bogotá porque me recibió. Amo la localidad de Bosa porque ahí nací de las cenizas. Pero uno atender un parto en la ciudad es muy difícil. Hay que irse a un pueblo cercano. Acá en la ciudad es muy difícil. Ojalá el enfoque diferencial que deben de darnos es permitirnos que nosotros expidamos el nacido vivo. No, seguro.
Porque que no hay. esa es una barrera. O sea, Sí, claro. si tú quieres parir y que yo te atienda, tú dices, pero ¿y quién me expide el nacido vivo? ¿Y cómo yo registro a mi hijo? Entonces comienzan a decirle, aún en la región, hay muchas regiones, por ejemplo en Jamundí me decía una partera indígena NASA, me decía Marta, acá nos tienen prohibido atender. Y nos dicen que si se nos llega a morir la parturrienta o el bebé, van para la cárcel. ¿Pero prohibido quién? Como el Estado. La La Secretaría de secretaría, Salud Ya. claro. les prohíbe atender parto. Cuando en esos pueblos y en esas regiones y en eso allá no llega Acceder la salud allá es no llega imposible. el sistema Pero de salud yo tenía- precario que tenemos no Sí. llega allá. Yo tenía entendido que las dulas sí podían hacer un certificado de nacido, porque en el certificado de nacido dice el parto fue atendido por médico, otra persona, no sé qué, y de hecho ya me ha pasado que yo no atiendo los partos, pero mis pacientes deciden tener un parto en casa y ya llegan con el certificado. Pero hay una cosa, y hay que tener claro una cosa, que una cosa es una dula y otra cosa una partera. Sí, Sí, eso iba a por decir eso también. quería que- Entonces, las dulas Seguro. son mujeres profesionales que han aprendido algo de atención y del cuidado de la partería. De hecho, no son parteras. Ujú, ¿Es Ujú. así? ujú. No son No parteras. son parteras. Pero porque ellas sí tienen el acceso y Porque ustedes hay no. una cosa. Tienen plata para... Cuando a mí me No, contratan, no tenemos. No tiene por Yo qué no ser. cuando a mí me yo no- contratan, No, pero ¿por qué? yo digo, yo no sé leer ni escribir. Mm, Yo ok. sé sanar, pero leer y escribir no. Entonces ellos parten que como no tenemos un cartón de profesional, que lo expida la academia, porque nosotros somos profesionales, pero no lo expide la academia, sino la comunidad, porque somos profesionales de educación popular. Ujú. O sea, aprendemos todo los cuidados desde la educación popular ancestral. O sea, desde la ancestralidad aprendemos todo y con nuestros usos y costumbres e identidad negra. Entonces, la gente se le ha metido a la cabeza que solo la academia puede impartir conocimiento. Sí, la academia imparte conocimiento académico, pero nosotros impartimos conocimiento ancestral. Espiritual. Espiritual, ancestral, la espiritualidad, la ancestralidad cubre toda la espiritualidad, la diversidad que tenemos en conocimientos, porque nuestros conocimientos, de acuerdo donde nosotros provengamos, es nuestro conocimiento. Algo muy importante, yo respeto mucho a las dulas, pero yo digo, no tienen que comparar a la partera con la dula. No tienen que comparar. Comparar no, eso no se No son- compara y son oficios diferentes, porque usted es ginecostetra y si hay una mujer que es negra que va a parir, vamos a aplicarle el enfoque diferencial a ese cuerpo negro. ¿Cuál es el enfoque diferencial? Que la mujer negra es estrecha. Para usted atender ese parto, si usted no identifica ese enfoque del cuerpo de la mujer, que es estrecha, bueno, usted la vio, no pujó, no pudo, tantas horas, cuchilla. Pero no le ayudamos de otra manera en el cuerpo, a que ella pueda dilatar y estirar el cuerpo. Entonces, si va donde una partera la hace parir, sin necesidad de que ella se torture. Hay que estudiar el cuerpo. De dónde yo puedo hacer que ella se dilate más y que además la capacidad vaginal se expansa. Y usted lo sabe, en el cuerpo hay un huesito. Y ese huesito
se baja, ella pare normal y usted vuelve y lo acomoda. Si eso bandera, vuelve y lo acomoda. Y cuando ella ya cumple su parida, usted lo que hace es comenzar a sacar, a sacar, a sacar, pero también a sobar y a que ella use la faja para que vuelva a apretar el huesito que yo le digo, que no lo voy a nombrar aquí. Pero a partir de eso a mí también me surgió una inquietud y es, tú nos contabas que hace 11 años, Soy obstetra. sí, estás como en esa área. Me imagino que has tenido muchísimos partos, pero han sido mayoritariamente por cesárea, natural, o cómo haces tú esa valoración para decidir qué mujer va por cesárea o qué mujer pare natural. Bueno, no, yo no les podría decir qué porcentaje de cesáreas. Ojalá, yo siempre pienso que sean las más poquitas que se puedan. Lo que más en la mínimo porcentaje y no llegamos a ese porcentaje ideal. Hay unas que definitivamente sí, porque desde este lado, porque yo sé que ustedes tendrán otras experiencias, a veces los fetos en posición transverso o que vienen unos podálicos que antes los ginecólogos les poníamos unos forceps y los podíamos voltear, ¿sí? O sacar de nalgas. Últimamente les cuento que los ginecólogos que se formaron conmigo y los que vienen para abajo, niños de nalgas, decimos no, porque nos da pánico. Así, se nos queda la cabeza y después, ¿qué hacemos? Se nos muere el niño y así como ustedes, a nosotros los obstetras nos trata la secretaría exactamente igual. Una muerte en un hospital materna, a mí también así yo sea obstetra y profesional y me van a sacar, me la ponen encima con toda. Entonces, para evitarnos eso, ¿sí? Entonces aprendimos no, y entonces se me viene de nalgas, entonces, se me fue esa cesárea, ¿sí? Y digamos que esa sería como una razón, un feto en transversa, por ejemplo, también yo digo... Transverso es como así. Exacto. Ahí nosotros no tenemos otras opciones para posicionar al bebé, que una partera de pronto sí, nosotros no, porque de este lado del saber, no, que se ovita, que no sé qué, que si usted hace no sé qué, porque si en alguna época en la medicina sí se usaba que se cambiara la posición el bebé, y pues, entonces como hay casos complicados y que es muertes y no sé qué, entonces usted no haga eso, ¿sí? Y durante el trabajo de parto, a nosotros nos enseñaron como a los obstetras que existían como unas curvas sobre qué debía ser la progresión normal de un trabajo de parto, ¿sí? Y unas curvas de alerta, para que tú más o menos sepas cuando uno dice, bueno, algo no está pasando bien con este parto, la paciente no está dilatando en la progresión que tiene que dilatar, le hicimos, está caminando, está sentada, está no sé qué, pero algo pasa. Entonces, cuando se sale de esos parámetros y en las curvas de alerta, ahí nos hacemos una cesárea, o si nosotros que medicalizamos horrible el parto ahora, que tuvieras eso ahora como es, la señora está canalizada con líquidos y la tenemos todo el tiempo monitorizado oyéndole el bebé, que eso finalmente no tiene beneficios y la Organización Mundial de la Salud ha dicho, vean, no hay que hacer eso. Hay que darle un biche. Sí, entonces todo el tiempo vemos el bebé está desacelerando, entonces no, algo le está pasando al bebé. Entonces, cesárea porque tiene un estado fetal insatisfactorio. O en complicaciones como la que tú decías, la eclampsia, la preeclampsia severa, que la paciente no nos da tiempo para desembarazarla rápido, también nos vemos obligados como a desembarazarla por cesárea. No es la vía natural, la usamos como para salvar un bebé que de pronto está en riesgo de tener un estado fetal insatisfactorio. Debería ser más pensada de lo que es ahora. Y de hecho el problema de ahora es las señoras que tienen un montón de cesáreas atrás, que vienen ahora con su quinta cesárea, en las que tener un parto normal es un riesgo porque es la quinta cesárea, ¿sí? Entonces, pues, ¿y qué va a pasar? Entonces ahora están prendidas todas las alarmas, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría, hay que hacer un análisis al mes de cuántos niños nacen por cesárea y por qué.
y muestre, doctor, por qué usted eligió hacer su cesárea. Justifíqueme por qué fue su cesárea. Porque ya no puede ser, y qué bien, ¿no? Porque antes el médico frescamente podía decir, no, yo creo que su bebé está no sé qué, y mejor mi señora, cesárea. Un momentico, usted hizo el ejercicio, la puso en trabajo de parto, vio si se encajó, hizo el ejercicio. Entonces me encanta que ahora sí toque estar... Justifíqueme por qué fue esa cesárea. Muéstreme el estado fetal insatisfactorio que se encontró, muéstreme qué fue lo que lo asustó. Porque entonces ahora sí nos están echando... Chévere. Claro, imagínate. Pues eso después de... también que no lo hagan por arbitrariedad. Yo siempre, doctora, he tenido una pregunta, me he hecho. Dime, Alejandra. Porque... Marta. Alejandra. Porque resulta de que nosotras como parteras ubicamos al bebé en la capacidad vaginal, cavidad vaginal, para la salida. Ya está atravesado, lo acomodamos. Estaba programada la persona para cesárea, la mujer para cesárea, pero se le arregla el bebé en la cavidad de salida y le hacen la cesárea. No, eso no tiene por qué ser. Entonces yo digo, una señora me dijo, no, qué horror. Ay, doña Marta, pero es que ¿cómo le parece que la doctora dijo que tenía que hacer la cesárea porque ya estaba programada? Me dio mucho dolor, me dio demasiado dolor porque se hizo un esfuerzo de voltearle una señora que entre otras cosas llegó donde nosotras un mes antes de parir. O sea, nosotros no le hicimos un seguimiento. Si le hacemos el seguimiento, lo que hacemos es mantener monitoreado, pero no con aparatos, sino con el oído, mantener monitoreado, además incentivar al bebé desde la música, desde la marimba, desde los sonidos del tambor, porque ahí ellos comienzan a moverse y uno los va mirando cómo están, y también entonces uno usa para oírlos. Y los acomoda uno y además uno habla con ellos. Y ellos se acomodan en el lugar indicado. Y cuando no, que por cesárea, que porque ya estaba programada. A mí me da mucho dolor eso. Porque es un trabajo muy grande que uno logra hacer de mantener el bebé en su cavidad vaginal para que él salga tranquilo o tranquila. Y no, que porque ya está programado, entonces... O sea, ¿eso es verdad? Si ya está programado, no, ¿nada que hacer? No, eso no tiene que ser, y a ese doctor seguramente le dijeron, venga, porque apenas tú ves que sale el bebé de cabeza, el mismo anestesiólogo y la gente, y no era que venía atravesada, porque incluso una paciente que esté en transverso y que uno diga, me va a tocar programarla para cesárea, el día que tiene programada su cesárea, uno puede y debe verificar la posición, porque si por ustedes o por alguna razón el bebé se puso en posición, parto, normal. La paciente lo va a querer, le va a ir mejor a la paciente, al bebé, entonces nos salvamos de una cesárea. Y eso es, en la obstetricia moderna, se hace así. No sé, ese caso sí es doloroso, tanto para ti como para mí. La operaron y le hicieron una cirugía innecesaria, donde hubiera pasado una complicación por hacer una cesárea innecesaria. A ese doctor, te digo, le cae la secretaria, usted porque opera una señora que tenía el bebé cefálico. ¿De dónde lo operó? Sí, grave. Y entonces ese trabajo, por eso es tan necesario que logremos que la medicina alopática lograra bajar un poco el ego de que son los únicos que pueden y que deben hacerlo, o que son los únicos que saben, o es lo único válido, porque si pudiésemos trabajar en conjunto la medicina alopática y los saberes ancestrales, le aseguro que otra sería la atención de la gente y para beneficio de la gente. Eso me parece una humanización de la parida, sobre todo cuando hablamos de las mujeres, hablar de la atención en salud a las mujeres, porque hay que hacerlo antes del embarazo. Por ejemplo, a mí iba una señora y me dice, no, yo no he podido parir, me he hecho esto, entonces yo comienzo a tratarle su cuerpo. La hago purgar y comienzo a hacerle una cantidad de estudios de vista, de tocar. Y se le comienzan a dar sus tratamientos y ahora sí
la listamos y yo la mando a hacer la tarea. Vaya, haga su tarea que ya va a engendrar su hijo. Entonces ese es el antes. Y el durante el embarazo me gusta estar monitoreando. Cada 15 días deben de estar para mirarlas, además para sobarles la espaldita, que no se le encaje, que el niño permanezca, el bebé siempre desencajado, bañarlas con sus hierbas, también mirar, hacer meditación, todo eso se hace y ejercicios, para que tenga un parto normal y bien y un parto bonito y que el embarazo no se convierta en una enfermedad porque no lo es, ni en una carga para la mujer, que es lo que últimamente vemos, esas cargas. Mujeres anémicas, nosotros le mandamos no hierro de una jarabe y no tome jugos naturales. Dice el nutricionista, no le mande jugos, que los jugos no sirven para nada. Nosotros hacemos unos jugos espectaculares de NID y ese jugo es buenísimo y le ayuda a sostener si tiene debilidad en la matriz. Entonces, yo pienso de que la salud deberíamos de los médicos que van a la universidad, que aprendieron en la universidad, van de la mano con nosotras. Porque mire, dijo un médico a una paciente hace 2 meses, con la insulina se le quitó la diabetes y ella le entregó la insulina. Ella se le quitó la diabetes con mi remedio que yo le hice. Y el médico le dijo, pero la insulina te ayudó tanto que ya no tienes diabetes. No, ella se curó con las hierbas que yo le di, que yo le preparé y se la tomó y con eso. Pero él dijo que la insulina, ella le llevó la insulina. Ella nunca, yo le dije, no se tome la insulina mata a las mujeres. Es una cosa terrible para la mujer, entonces hay que mirar qué le damos. Ay, ustedes con hierbas y aguas no curan a nadie, ustedes con hierbas y aguas. No, yo ya no hago hierbas, yo ya no hago agua, yo no les pongo a hervir agua, yo hago estratos. Se los doy a que échele goticas al agua y se lo toma. Entonces nosotros también y nosotras, desde nuestro hacer, no somos químicas. No estamos haciendo científicamente nada, pero sí en nuestros cuerpos mismos, todas nuestras plantas medicinales las probamos. Las plantas hay que saberlas tratar porque las plantas también tienen sus contraindicaciones. Y en el cuidado es muy importante las plantas, en el cuidado. A mí me preguntan, ¿y usted le da alguna planta a una mujer parida? Depende. Le puede dar una planta y es más, una mujer parida, antes de parir, debe tomarse un biche para que le saque el frío, para que le saque todo. El niño no va a salir alcohólico por un biche, porque el biche además contiene muchas hierbas. Y esas plantas medicinales que nosotros usamos, el brevo es una pitocin natural. ¿No es cierto, doctora? Brutal. Sí. Es una pitocin natural el brevo. Y usted le da breva. La breva es la fruta de la mujer para cuidar los ovarios poliquísticos, para cuidar el útero, la breva. Es muy buena, es así como dicen que la caléndula es la flor de la mujer, yo digo que es la breva y el sauco, no la caléndula. La breva y el sauco, yo a las mujeres que veo que le hacen cesárea le digo, tome sauco. Que el sauco es un antibiótico natural fuerte y sana muy bien por dentro. Y cuando ya usted esté mejorcita, entonces vamos a trabajarle ese vientre para que quede bien. Entonces, son saberes académicos y ancestrales y son válidos los dos. Y por ejemplo, en el caso de Amapola, ¿ustedes utilizan hierbas y todo esto para acompañar los partos? ¿O cómo es el ejercicio de la partería de ustedes? La partería urbana se nutre de varias
fuentes de la partería, entonces no podría hablar por todas las parteras urbanas, porque hay parteras urbanas mestizas que aprendieron de los pueblos afro, hay parteras urbanas mestizas que aprendieron de los pueblos indígenas, entonces varía realmente. Bueno, estoy yo, por ejemplo, que no aprendí ni de los pueblos indígenas ni de los pueblos afro. Yo aprendí de parteras de la ciudad, de parteras urbanas autónomas. Aprendí, es decir, de otras mujeres mestizas como yo. Aprendí sobre todo de parteras latinoamericanas, especialmente de México y de Puerto Rico, y luego pues en mi residencia en los Estados Unidos pues aprendí de parteras profesionales norteamericanas. Entonces claro, es toda una variedad del conocimiento. En específico, yo voy a hablar por mí, trabajo desde fisiología, y es la razón también por la que para mí, que esa es una pregunta que me hacen mucho, como pero si te diste cuenta tan temprano que querías trabajar con los partos, ¿por qué no estudiaste medicina? Y la razón es porque yo quería trabajar desde fisiología. La partería tiene el trabajo de la salud comunitaria, pero sobre todo de la salud fisiológica y desde lo preventivo, es decir, desde el funcionamiento mamífero del cuerpo. Y en ese sentido, y con esa tecnología maravillosa que es el cuerpo mamífero para parir, pues nosotras solemos no intervenir ni con medicamentos ni con plantas. Porque sabemos que las mujeres pueden parir, las acompañamos a hacer pues todo lo que llamamos ahora la matrescencia, la mamamorfosis, ¿no? Todo lo que a nivel emocional, mental, espiritual va sucediendo dentro de ellas para que retornen también a la confianza de sus propios procesos y sobre todo hacer todo un trabajo de potenciar las neurohormonas, que es un trabajo que se hace en paralelo con un sistema nervioso central calmado, en balance. Es decir, que las mujeres se sientan a salvo. Sabemos que los partos funcionan si las mujeres se sienten seguras. Y eso implica que hay algunas mujeres que se sienten seguras yendo al hospital y hay algunas mujeres que se sienten seguras yendo a la casa. Y entonces tejemos eso porque al final está en el centro la mujer. Y no los conocimientos, ¿no? Como digamos, no imponemos verdades, es tú qué necesitas, tú en tu singularidad, en tu individualidad, con tu historia personal, con tu historia sexual, ¿qué necesitas tú? Y a veces es, no, yo lo que necesito, sí, es ir al hospital, y a veces es, no, yo me siento a salvo en mi casa. Y entonces vamos a trabajar en pareja, incluyendo al papá, para que podamos tener un parto seguro en casa, porque el trabajo también del parto en casa son mujeres saludables, son bebés saludables, son mujeres de bajo riesgo, hay todo un proceso, todos unos criterios para ir a ese parto en casa. Y por supuesto tenemos también la barrera, como todas las, bueno, ya no todas las parteras del país, ya no, porque desde que salió esta nueva aprobación en febrero de que el DANE va a sacar formatos para que las parteras firmen, sobre todo las parteras con filiación étnica. Ajá. Entonces, pues claro, ya se puede también como llevar una cuenta mucho más formal, porque ya las parteras pueden firmar. Nosotras aquí en la ciudad lo que hacemos es que primero trabajamos desde derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres tienen derecho a elegir con quién y dónde parir. Y con base en eso también, como este es un país con tanto territorio rural, existe una manera de registrar que es con 2 testigos, ¿no? Y entonces eso está escrito en la ley. Eso no es no es una artimaña, no es un cuento, eso está escrito en la ley, porque como somos un país
con tanto territorio rural, pues muchas veces no hay tampoco partera, ¿no? Entonces, pues las mismas familias reciben sus bebés y un derecho básico es tener derecho pues a un nombre, a una identidad, a un país y con los testigos se hace. Pero de todas maneras, pues ya a nivel gubernamental se autorizó que las parteras empiecen, determinados grupos de parteras empiecen a firmar, porque la verdad es que el hecho de que nosotras no podamos firmar nacido vivo deja en gris muchas de las estadísticas reales y sobre eso podríamos estar hablando, por ejemplo, no, las parteras no somos las responsables de muerte materno-perinatal. ¿No? Como, y toda esta cosa de como si usted va a parir con partera, entonces las mujeres se mueren y los bebés se mueren. Eso no es real, eso no está basado en ciencia, no hay evidencia sobre eso. Eso es sobre todo campaña de desprestigio desde violencia epistemológica, es decir, donde el conocimiento de la ciencia, ¿no? Como el conocimiento hegemónico, que dijo, yo soy mejor que ustedes, que todos ustedes, ¿no? Empezó a hacer campaña de desprestigio sobre todas las otras formas de conocimiento. Esto no es ahora, esto lleva ya décadas y siglos. Y entonces es esta cosa de realmente tener estadísticas reales para que podamos medir que no, a las parteras no se nos mueren las mujeres como se dice, estigmatizar. ¿no? Es una estigmatización completamente. Gracias a que haya estadísticas vamos a poder también medir eso y comprobar que hay salud. Yo te quiero preguntar, y a ti también, ¿en qué caso ustedes, que son no conocía muchas cosas de ustedes y veo la experiencia que tienen, ustedes dicen, bueno, nos tocó irnos al hospital, nos tocó ir al Matasanos? ¿En qué casos? ¿En qué casos toca recurrir al Matasanos? Hay muchos. Yo, por ejemplo, no me hago cargo de una mujer que yo no le haya hecho el seguimiento desde su comienzo del embarazo. Yo le digo, váyase al hospital. Primero, por ejemplo, hace días vino una mujer de Nariño desplazada y me la llevaron al Quilombo. Ahí los mismos del centro de atención. Y yo le dije, yo la miré y le dije, ella tiene preeclampsia. Ella está muy inflamada. Yo comencé a tocarla así. La bañé con unas plantas que inmediatamente, si no es preeclampsia, se desinflama. Le hice el seguimiento 1 hora y dije, no, ella debe de ir al médico. Además, venía de otro territorio, venía de otro clima, estaba en altura, estaba fatigada, yo no soy irresponsable y le dije a ella, te vas para el médico ya y voy a pedir una ambulancia. Me dijo, no, si a mí todavía me hace falta, y le dije, usted tiene pasados los días de parir. Tú no tienes lo que estás diciendo, tú tienes más tiempo. Así es que te vas. Y me dijo, era una mujer negra con su familia y me dijo que no, que ella no se iba a ir, que ella primero iba a ir al albergue, le dije no, yo te voy a pedir la ambulancia. Se puso a llorar, llamé al personero, el personero es un hombre, le dijo, si no te vas, te denuncio. Ella lo denunció al personero, pero ella finalmente se fue para el hospital. A las 9 de la noche ya tenía una cesárea. A las 9 de la noche porque le tenían que sacar al bebé. Y el bebé estuvo 3 meses en el hospital y ella estuvo 2. Gravísimo. Entonces, si uno se pone a jugar con la vida, yo por eso digo, aquí estamos hablando de la vida. Aquí estamos hablando de seres humanos y de la vida. Tenemos que ser responsables.
Yo por eso admiro a las parteras de las cuencas de los ríos, a las parteras que están en Azoparupa, a las parteras que están en toda la red de parterías que hay de las cuencas de los ríos, porque es muy duro y muy difícil estar en esa orilla de allá, en la ruralidad. Y con las precarias condiciones que se está aquí en la ciudad, usted determina y llama a una ambulancia y llegó. En la ruralidad, toda la responsabilidad de la vida de 2 personas está sobre la partera. Entonces es muy fregado eso y hay que decirle, uno le dice, váyase. Hay una cosa, doctora, que le voy a decir, y es conversado con las mujeres, porque yo aparte de eso doy talleres del cuidado del cuerpo y sanación colectiva. Ellas les da terror parir en la noche. Las mujeres se sienten nerviosas. Hay que conversar con ellas. Ellas quisieran amarrar las piernas para que llegue la hora del día. ¿Y sabe por qué? Porque ellas dicen lo siguiente, ahí es donde está la violencia obstétrica, con todo respeto. Porque la enfermera y el internista, y yo considero que ellos merecen descansar, porque todo el día estarse en un hospital atendiendo tanta gente, el internista es complicado. Entonces ellos se recuestan, porque ni siquiera acuestan, se recuestan a descansar, llega una mujer ya para parir, entonces se levanta y veces la enfermera y las maltrata. Y si la mujer está gritando, porque hay mujeres que somos escandalosas, porque nos relajamos gritando, entonces, cuando lo estaba haciendo no gritaba, y eso es así. Entonces ella les da miedo parir en la noche por ese detalle. Y entonces yo hablo con ellas y les digo, entonces vamos a relajarnos, vamos a buscar que pase la noche, a ver cómo nos va, y después ya en la noche, si toca irse, tienes que irte. Tienes que irte. ¿Y tú, Amapola, cuándo? Dime. Uno de los criterios es seguimiento. Es decir, O sea, si ustedes no conocen a la gestante... no. Y esa es una de las formas muy coloquiales en las que yo les explico a la comunidad, a las parejas, a las familias, y no funciona como, hola, que estoy de contracciones, vienes y me atiendes el parto. No funciona así porque no te conozco, no sé en qué posición está el bebé, no sé quién es tu pareja, no sé esta historia de este embarazo, y eso importa. Porque la historia también de esa concepción, de esa pareja, va a influir en la salud de la gestación, en la salud de esa placenta, y eso va a influir en el parto. Entonces, primero, una de las formas de bajar riesgo es hacer seguimiento, y en general conmigo hacemos seguimiento A y B. Tienen un seguimiento, si van para parto en casa conmigo, tienen un seguimiento A, donde estoy yo viéndolas cada 2 semanas, en mi espacio, donde hacemos educación perinatal, donde hacemos seguimiento de los signos vitales, ¿no? Hacemos seguimiento de las preguntas, de lo que va surgiendo en esa transformación a nivel mental, emocional dentro de la pareja, y hacemos un seguimiento B, que son 3 ecografías en la gestación, esas, digamos, como que son las 3 básicas. Si se necesita hacer seguimiento con algo más, tenemos unos exámenes básicos para, por ejemplo, hacer seguimiento tipo de anemia, y entonces poder trabajar desde suplementación, desde alimentación, para que tengamos una muy buena sangre para parir, sobre todo unas buenas reservas de micronutrientes que permitan que ese útero en su fisiología se contraiga y no haya sangrado, porque eso funciona así, ¿sí? Sin más, ¿no? Con el hecho de que la mujer se sienta a salvo, tiene su oxitocina endógena bajando, ¿no? por todo el cuerpo, tanto sistema nervioso como sistema circulatorio, se contrae ese útero, y por eso también es que el parto en casa tiene bajas tasas de hemorragia,
¿no? Y es justamente porque trabajamos con una oxitocina endógena, ¿no? Que está en unas cantidades, pues, las más grandes que un humano experimentará en su vida, pero es justamente porque, pues porque las mujeres se sienten a salvo, porque están acompañadas en la intimidad de quienes eligieron, y entonces ese es el camino de la fisiología. Si en una de esas ecografías, por ejemplo, yo veo que hay una placenta previa, ¿no? Se identifica una placenta previa, es algo que de base pues no vamos para un parto en casa, porque no es seguro. Es una placenta previa. Que está cubriendo el orificio cervical. Entonces, Y entonces que necesita salir primero la placenta que el bebé. Nosotros con las manitas. Pero ¿hay alguna situación del trabajo del parto, durante el trabajo de parto, donde Sí. que tú digas, me tocó? Hay una, por ejemplo, que es la voluntad de la mamá. Si la mamá dice, yo ya no quiero estar aquí. Si la mamá dice, yo quisiera una epidural. Esa es una de las razones de trasladarse. Sí. La otra sería pérdida de bienestar fetal o pérdida de bienestar. ¿Cómo lo miras tú? Con el Doppler, con frecuencia cardíaca fetal. ¿Tú te estás tomando fetocardias con un Doppler? Sí, tengo un fetoscopio. Y si quiero verificar, también tengo el Doppler, también puedo hacer, digamos, las curvas que tú imprimirías. Yo las hago en mi cabeza con matemática y voy diciendo, sí, tiene una buena curva, tiene una buena actividad, tiene buenos movimientos fetales, o no los tiene. Necesito ver cómo está soportando la contracción. Si no está soportando bien la contracción, esto es un bebé que va a necesitar otro tipo de ayuda, y pues los llevamos a otro nivel donde reciban la ayuda que realmente necesitan. Y si de todas maneras nada de esto se presenta y nace, es decir, todo iba en normalidad y nace y de todas maneras es un bebé que necesita ayuda, pues las parteras de todas las formas, de todas las tradiciones, sabemos reanimar bebés, ¿no? Cada una con sus técnicas. En mi caso, pues con las maneras muy de la ciencia, ¿no? Como con todas las herramientas, con el ambú, pero pues directamente haciendo una reanimación en casa, porque hay algo que también hace parte del desprestigio y de la estigmatización de la partería, y es que se piensa realmente que nosotras, por un lado somos ignorantes, por el otro lado somos negligentes. Es como si, ¿el bebé no venía bien? No. Es decir, nosotras estamos con un compromiso a la vida, porque además como es un trabajo que no es solo vocacional, sino es devocional, nosotras sentimos esta responsabilidad en todos los niveles, pues con nuestras comunidades, con las familias que nos eligen. Entonces, pues inmediatamente eso sucede, respondemos. Mientras en paralelo se puede estar llamando una ambulancia, pero uno responde mientras esté ahí. Claro. Hace 3 años tuve una emergencia donde el bebé, hubo un abrupto de la placenta cuando el bebé estaba sacando la cabeza. Entonces, claro, es un bebé que necesita ayuda, estaba muy deprimido, tenía un Apgar como de 2, y llamamos la ambulancia. Mientras eso, entonces una de las parteras atendía a la mamá, yo como partera estaba aquí reanimando, luego ella viene, me asiste, en eso estamos esperando la ambulancia y llegan los paramédicos y es como, entrégame el bebé, y es como, sí, pero necesito seguir haciendo ventilación por presión positiva. Y sencillamente nos rapan el bebé y se lo llevan como si... No, como, es que nosotros no estamos jugando a hacer esto, ese bebé necesita eso. Entonces, claro, el bebé vuelve y se deprime otra vez, y mi compañera partera coge, sí, tal cual, coge nuestra bala de oxígeno, coge nuestro ambú, nuestros equipos, se sube a la ambulancia con esto y sigue haciendo la ventilación por presión positiva, sigue tomando signos hasta que llegan al hospital, porque los paramédicos no respondieron de la manera en que además nosotras estábamos esperando en que lo hicieran, ¿no? Afortunadamente nosotras estamos entrenadas en esto, sabemos hacerlo, y bueno, sabemos que no es como
toma, que ahora es tu responsabilidad, sino es como me voy hasta el hospital, voy a hacer la visita, sigo haciendo seguimiento, nosotros acompañamos a esa familia durante posparto varias semanas, porque queda trauma en la familia, ¿no? Es decir, el compromiso nuestro con la vida es multidimensional, incluso si remitimos, porque remitir ya no es como, bueno, sino, no, bueno, ¿cómo te fue con la lactancia? ¿Ya volviste a casa? ¿Vamos a ir a bañarte? ¿Vamos a ir a sobarte? ¿No? Hay toda un cuidado, porque es cuidado sobre la familia, ¿no? Sobre la vida. Pero claro, hay todas unas señales que nosotras, cada una en nuestros códigos culturales, pues vamos a saber identificar para remitir, porque claro, afortunadamente la ciencia existe, las tecnologías existen, y pues todo eso permite que también haya mejores tasas de salud, ¿no? Para mamás, para bebés. Pero yo siento que es un tema de respetar como que hay varios caminos de cuidar la vida, que cada familia debe recibir un cuidado que sea coherente culturalmente hablando, porque también eso es territorio, es cuerpo, es lo que le hace a uno sentido y lo que lo hace sentir seguro. Y en ese sentido respetar que hay capas del cuidado, ¿no? Y que pues si ya agotamos esto, pues también vamos agotando donde, bueno, ya necesitamos otro tipo de tecnologías, ya no fue con la oxitocina endógena, pues vamos con una exógena, ¿no? Ahora necesitamos epidural, porque un bebé, por ejemplo, en una posición posterior, pues es mucho más probable que necesite una epidural, porque tampoco es como dolor a fuego, ¿no? Esto no significa, no es sobre tortura, no es sobre sufrimiento, es sobre que la mujer pueda también tener una buena experiencia y que haya bienestar, que pasemos de solo pensar que el bienestar es a nivel físico, que es el que se puede medir en estadísticas por Secretaría de Salud, y se empiece a incluir la salud mental materna, ¿no? De la familia, y que se empiece a entender que el parto es una experiencia de origen de la familia, y entonces pues que necesitamos trabajar entonces con mucho más, sí, con muchas más capas, que sea a nivel emocional, que sea a nivel mental, porque es la experiencia origen de la familia, ¿no? Es un tema de tejer ciencia, sabiduría, espiritualidad, devoción. Sí. Entonces ahí hay varias cosas, ¿no? En el caso de la partería ancestral, es un tema familiar, ¿no? Porque siempre una vez llegó una niña, era menor de edad. La mamá la había echado de la casa, ya estaba preñada. Y ella llegó allá llorando, se le sobó, comenzamos a estimular el bebé a través de la marimba, los sonidos y del tambor. Cuando usted estimula a un niño con los sonidos de la marimba y el tambor, mire, ese niño es un niño que es alegre en su vientre y danza en el vientre. Yo tengo grabaciones de niños danzando en el vientre y usted ve cómo el vientre se vuelve una ola. Entonces, eso tiene que ver que nosotras hacemos, yo siempre he contado, ¿no? Y digo, nosotros somos psicólogas, somos enfermeras, somos médico general, terminamos siendo obstetra, todo eso lo sacamos nosotros, las parteras. Y parteras que no saben leer ni escribir, pero saben del cuidado del cuerpo de la manera más minuciosa y no tienen ningún aparato científico, solamente el oído, el cubo, El instinto también. el instinto. Seguro. Ese ojo que tú viste de esa mujer y dijiste Sí. preeclampsia. Sí, Ya la veo, claro. el ojo, Y el ojo, y además El porque olfato. nosotros todos los instintos. de alguna manera leemos el aura de la persona, pero también la forma de nosotros mantener a la mujer preñada es que hay que hacerle ejercicios, hay que caminar, hay que decirle
que el embarazo no es una enfermedad. Total, esa es mi primera ley de leyes. El embarazo no es una Es un enfermedad estado de cama. fisiológico en la vida de la mujer. El Sí. embarazo es un estado normal de la vida de mujer la que mujer. quiere parir. Total, para eso estamos Entonces, diseñadas. Eso es muy importante desde un momento decírselo a la persona, porque si comenzamos a trabajarle el cuerpo a la mujer, tenemos que trabajarle primero la mente. Porque muchas personas, yo he visto mujeres que todo el embarazo están acostadas y me da una tristeza porque yo le digo, y ojo, acostadas y estás comiendo comidas con mucho cilantro, pues el bebé no se va a mover. Y ahí ese es un bebé enfermo. Cuando tú añoñas a la preñada y le dices, no, tranquilo, usted puede quedarse en la cama. No, yo lo que la saco es a que camine y al sol. El sol es necesario en la mañana. Entonces hay que sacarla, hay que ponerla en posición de que vaya y trabaje. Eso no es malo. Y tomarse sus jugos terapéuticos, estar bien y en su salud mental, pero sobre todo en la familiar. Yo me acuerdo que la chica llegó allá y la mamá la había echado. Entonces yo le dije, ¿y su mamá dónde vive? Ella me dio todas las coordenadas, teléfono y todo. Yo fui y la visité a la señora. Y un día, pero yo no le dije que la hija estaba viniendo. Yo pasé por un tema de salud a su casa. Y yo le dije, la cité al Quilombo y ese día la niña iba a ir a que yo le hiciera su chequeo. La señora llegó, yo la mandé a llamar, le dije, camine, entre. La puse a que oyera al bebé, a que pusiera la mano en el vientre. Y la señora se puso a llorar y ella pues se reconcilió con su hija, porque es que la partería hace eso. La partería reconcilia a la familia, porque la parturrienta sí es la que lleva la carga del bebé, pero es que todos están preñados en la casa. Todos comen caldo de gallina, todos toman sancocho de gallina, todos toman al lado del enfermo, come el alentado. Entonces todos disfrutan de todo lo de la persona que está parturrienta o de la preñada. Eso es así y nosotros lo trabajamos desde el tema familiar del compadrazgo. El compadrazgo juega un papel importante. El vecino de enseguida, yo le decía, hay gente que uno no paga en la ruralidad quien le cuida el bebé, uno le grita, comadre, ahí dejo al niño, me le echa ojo, y la comadre va y le da la comida, le da todo. Entonces es otra razón, otra forma de vivir. No es netamente comercial, porque cuando la parida se vuelve comercial, ahí pierde todo el mundo. Y ahí es donde viene que parir una mujer popular, una mujer del barrio, una mujer del barrial, no una mujer que tenga un estrato socioeconómico alto, es muy diferente. Porque ella tiene todas las comodidades, mientras que la mujer popular tiene que ajustarse al hospital. Sí. Dice mi mamá, las pobres y a las negras no nos da depresión postparto, No, porque es como que no da tiempo para eso. no, eso Sí. yo no he visto hasta ahora una mujer negra con depresión ni a una indígena. No, es más, yo conocí una mujer que ella paría sola, ella tenía a sus hijos sola, y ella me decía, me hace el favor y me pasas esa botella de biche que hay, curado, se tomaba ese biche, cuando menos pensaba, ya había parido, y ella le gustaba parir Dios mío. sola. Y además en conclillas, ella paría en conclillas, ella ajustaba todo y paría y uno la veía después de haber parido caminando, claro. Estaba fortalecida. Bueno, digamos que para ir cerrando la conversación, yo lo que veo es que todas estamos como bajo la lógica del compromiso de que lo importante es la vida, ¿no? Que la vida de la mujer, la vida del bebé. Entonces, pues yo quisiera preguntarles qué tan dispuestas están de ahora en adelante
pues como a equilibrar todas las medicinas o todas las formas de cuidar la vida posible para sus ejercicios individuales. Mira que yo siento que esta oportunidad para mí fue, yo les agradezco por esta oportunidad. En lo personal, para mí, aprender de ustedes es muy enriquecedor. Me doy cuenta que tenemos más cosas en común de las que nos dividen. Tenemos en común una cosa que dijiste, Amapola, que me encantó, lo que la mujer quiera. Yo también soy partidaria de que ella sea la que diga, bueno, yo quiero parir así y estas son mis condiciones, eso a mí me encanta, ¿sí? Respeto muchísimo todos los saberes ancestrales. Yo creo que es lo que tú dijiste, Marta, de que tu sabiduría y la ciencia se tienen que combinar, que no hay una verdad absoluta y que el que la proponga es un ignorante, ¿sí? El que diga que sí es un ignorante de tus saberes y de tus saberes, ¿sí? Si no hacemos esta compaginación, definitivamente no vamos para ninguna parte, vamos a seguir. Y quienes no se van a ver beneficiadas son nuestras mujeres. Sí. Entonces, nuestras mujeres se van a ver beneficiadas de mi conocimiento al lado del tuyo, porque no chocan, porque tú no vamos para un lado, yo voy para la muerte y tú para la vida, no, vamos para el mismo camino y aportamos exactamente lo mismo, o sea, sí, vamos a aportar mucho a esa mujer. Entonces, sí es súper importante que la gente de mi profesión y ojalá los obstetras nos pudiéramos formar, hacer un semestrico con parteras. Me parece, claro, imagínate todo lo que aprenderíamos y todas las cosas que, así como hay estigmas de ustedes hacia ustedes, les quitamos esos estigmas y aprendemos cosas que ustedes, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Y ya cómo supo eso? Seguro. Porque eso no está en los libros de ginecología, porque no los escribió un señor que estudió 700.000 años, ¿sí? Creo que para allá vamos y creo que estamos cambiando, de a poco estamos cambiando, la obstetricia moderna está cambiando y ojalá siga cambiando para esta unión. Por aquí, Amapola. Pues fíjate que la evidencia muestra que lo que podríamos llamar como una inseguridad del parto en casa es en realidad cuando los equipos no están, no hay comunicación entre los equipos, es decir, entre el equipo que está atendiendo en casa, en domicilio y decide transferir con el equipo que va a recibir. Cuando esa comunicación está rota, cuando la comunicación entre equipos, en este caso diríamos partería, con la institución, con el equipo de médicos está rota, es cuando empeoran las estadísticas, ¿no? Y entonces hablamos de un parto seguro en casa cuando tenemos esa vía de comunicación abierta y fluida. Entonces, realmente además se ha mostrado que si hacemos el tejido de conocimientos, las mujeres sí se benefician y tenemos mucha más seguridad. Pero además nosotros como país, a nivel Colombia, tenemos todo para poder hacer ese tejido porque tenemos todas estas voces, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido se puede construir paz desde el diálogo de saberes, desde el inicio de la vida, entendiendo que los conocimientos coherentes culturalmente son necesarios para que también cada bebé pues, nazca en familia, nazca en comunidad. Y bueno, porque también sí, nos nutrimos entre todos y saber que todavía respetar el misterio de la vida, siendo yo, para mí como partera, respetar el misterio de la vida es saber que hay muchas cosas que no están escritas ni dichas. Que hay mucha mística de ese bebé en particular, de esa mamá en particular y que al final pues la forma realmente es dialogar. Por ejemplo, en partería una de las formas que más aumenta también como nuestra seguridad dentro de la práctica es dialogar entre nosotras. Es, ¿usted qué haría en este caso? ¿No? Bueno, y en este caso pienso yo esto, no estoy viendo esto, ¿qué ve usted aquí? ¿No? Y en ese diálogo de saberes todos aprendemos, nos vemos nutridos y creo que vamos viendo esto, que tenemos mucho en común.
Además que ahí se analizaría toda la parte espiritual, que es la que nosotros manejamos, y es esa espiritualidad, y cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de religiones, ni iglesias, nada de eso, ni cultos, nada de eso. Es la espiritualidad, nosotros trabajamos dependiendo la creencia de cada sabedora con alguien. Entonces los secretos, las oraciones, ese alguien con el que se trabaja, se invoca. Yo amo mis santos que yo invoco porque ellos jamás me dejan en vergüenza y me ayudan, me entregan hasta lo que se me pierde. A veces yo pierdo ahí algo y les oro y ahí mismo ellos me entregan. Entonces la espiritualidad es muy importante en el momento de dar vida, de traer vida, de dar luz, de traer luz. Es muy importante la espiritualidad. La espiritualidad en su conjunto, en el cuerpo, en el cuidado, pero también en la creencia y también conectarle a la parturrienta. Esa espiritualidad es muy importante. Y mirar porque hay cosas, nosotros, por ejemplo, yo cuando estoy atendiendo a una persona le digo, no cuelgues fotos de tu embarazo, no digas cuándo vas a parir, porque hay cosas que son espirituales y lo que hacen es cruzar a la persona y la persona puede morir en el momento del parto si la partera no sabe descruzarla. Si ella no sabe, se van los dos. Entonces yo siempre trato de decirles, no hay necesidad de colgar. Cuando ya nazca, entonces lo haces. Pero por ahora no digas el día de la parida, porque existe, la gente no cree, pero existen las maldades, existe el mal, y eso es muy importante trabajar también la espiritualidad, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué ella murió? ¿Por qué pasó esto? Pero es por eso, también por esa parte espiritual que se trabaja. Bueno, entonces gracias por acompañarnos en este episodio y siempre es un gusto escucharlas a todas. Gracias a ustedes. Estos encuentros nos recuerdan que hablar desde lugares distintos no tienen por qué alejarnos. Agradecemos a las ancestras y ancestros que conspiraron para permitirnos estar aquí. A las personas invitadas de cada uno de los episodios del podcast por compartir sus historias y asumir una postura de diálogo respetuosa y constructiva. Esta primera temporada ha resultado de la alianza entre el Quilombo Yuma y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, con el propósito de construir espacios de conversación entre distintas voces que no siempre tienen la oportunidad de encontrarse. Producción por Angie Enríquez Martínez, David Ramírez del Busto, Mariana González Hidalgo, Silvia Loaiza Niño y Camila Villegas Mosquera, con el apoyo de Alejandro Barragán, Óscar Parada y David García. Edición de video por Paula Valencia y edición de audio y musicalización por Lorena Usurriaga. Grabado y patrocinado por la Universidad de los Andes. Para seguir entreviendo más historias, no olvides escuchar nuestro siguiente episodio.